Iniciamos este evento, este momento de compartir con ustedes parte de lo que tiene que ver con los temas que están más en boga hoy, digamos, e inclusive hace algunos años, ¿sí? En donde muchas veces lo que nos falta es el hecho de tener alguna claridad respecto, por un lado, de sus objetivos de uso, sus riesgos inclusive, el hecho de tener el conocimiento necesario para tomar las decisiones adecuadas, sobre todo en todo lo que tiene que ver con tecnología emergente, algunos temas que por ahí no es tan habitual que estemos tratando a diario. Esto es parte de nuestros ciclos de charlas que brindamos habitualmente. Hoy, en esta ocasión, no me toca hablar a mí, dejamos a un gran especialista, amigo de la casa en el tema, que es Luciano Padín. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Fabián Descalzo, yo soy el socio en BDO Argentina a cargo de los temas relacionados con gobierno de tecnología y ciberseguridad. Y hoy nos interesó invitarlo a Luciano para que él, con el expertise que tiene en los temas relacionados con algunas tecnologías emergentes y particularmente con blockchain, nos pueda estar brindando, digamos, esta charla. Así que nada más que agradecerles y les dejo el pase junto con Luciano para que, Lucho, te puedas lucir. Bueno, Fabián, gracias ahí por un poco la introducción y por el espacio, sobre todo. Bueno, les cuento un poquito de quién soy, de dónde vengo, nombre, apellido, colegio. Bueno, mi nombre ya ahí me presentó un poco Fabián. Soy licenciado en sistemas, licenciado en administración también de la UBA, de Ciencias Económicas, posgrado en management de la UCEMA y varias capacitaciones en temas de blockchain locales y internacionales. Y estoy en contacto con el ecosistema cripto en general, blockchain, desde 2017, más en profundidad. Desde antes, bueno, ya venía sobre todo con el tema de la principal criptomoneda que es Bitcoin. Y bueno, ya con el paso de los años esto se fue ampliando cada vez más. Y ya dejó de ser esta criptomoneda más famosa que todos conocemos. Quien no la conoce, obviamente, un poco acá la idea es contarles la tecnología que posibilita este registro de operaciones y de transacciones, en el caso de Bitcoin, que es una moneda, una criptomoneda. Pero bueno, ya con la aparición de otros proyectos, como es el caso de Ethereum, ya no nos quedamos solamente con el hecho de una red de pago, sino ya Ethereum brinda la posibilidad ya de pensar muchísimos casos de uso y solo estamos viendo el comienzo. Así que, bueno, un poco la intención de la charla, de este webinario, es contarles de la tecnología de blockchain, básicamente, contarles cuáles son los casos de uso que ya se están trabajando. De hecho, tenemos un caso en Argentina muy conocido, incluso en distintos cursos que participé a nivel internacional, lo dieron como el primer caso de tokenización de commodities, el caso de AgroToken, si alguno lo escuchó. Fundadores Eduardo Novillo Santana, que incluso hace poco lanzaron una nueva unidad de negocio que se llama Land Token, y ya se está empezando a un nuevo concepto que es tokenización como servicios, que incluso lo lanzó la misma empresa. Y es un caso argentino, la verdad es un caso muy innovador. Pero bueno, vamos a empezar un poco con la presentación, con conceptos un poco generales de blockchain. Voy a tratar de no hablar muy técnico porque me parece que ya estamos en una hora que todos estamos cansados y en el caso que les hable en un lenguaje medio que no me entiendan, va a haber, los que tienen la cámara prendida van a empezar a moverse para el costado, se van a dormir y bueno, no es la idea. La idea es que pasemos un buen rato. Bueno, vamos a comenzar. Ahí que les dejo el QR por si alguno quiere escanear mi LinkedIn. Ya ahí ve que lo pasaron en el chat. Un poco la agenda de los temas que vamos a estar viendo. Fundamentos de la tecnología blockchain, lo más indispensable para que puedan conocer cómo funciona esta tecnología, una de sus características principales y así pueden tener un entendimiento general de este tipo de tecnología.
blockchain programable, caso de Ethereum. Perdón, no sé quién tiene el micrófono abierto, más que nada por... creo que Guillermo puede ser tenés el micrófono abierto, perdón. Más que nada por el ruido de... Se lo apago. Perdón, Guillermo. Bueno, blockchain programable Ethereum fue la segunda criptomoneda, es la segunda criptomoneda. Ethereum en realidad la criptomoneda se llama Ether, pero Ethereum el proyecto es el segundo en capitalización de mercado y de hecho en comparación con la principal criptomoneda Bitcoin tiene una finalidad totalmente distinta. De hecho, voy a hablar muy poco en la charla ahora de Bitcoin, voy básicamente a contarles de la tecnología que está atrás, blockchain, que es donde se almacena toda la información, que eso lo vamos a ver en el principio, como les decía ahí en el primer bloque, y vamos a terminar con casos de tokenización de activos en blockchain. A ver, tokenización es un concepto, Real World Asset, RWA, que el año pasado empezó a aparecer y un poco está tapado por lo que es inteligencia artificial, que bueno, fue todo un boom y sigue siéndolo. Pero lo que es tokenización de activos del mundo real en blockchain es un tema que se viene y ya, de hecho, vamos a arrancar con eso. A ver, pensando siempre en lo que sería blockchain, cadena de bloques, libro mayor descentralizado, hay un montón de conceptos dando vueltas en internet, pero básicamente cuando uno piensa en blockchain lo asocia con cripto. O sea, la gran mayoría, si escuchó de criptomonedas, lo primero que escucha es Bitcoin, la principal criptomoneda. Y muchas veces uno se queda solamente en ese proyecto, en Bitcoin, y quizás lo que nos estamos olvidando es que en realidad la forma en que se guarda la información justamente en blockchain, que es donde se registran las transacciones, y los beneficios que tiene la tecnología es lo más importante, que es justamente lo que nos posibilita que a partir de la implementación de nuevos casos de uso tengamos ciertos beneficios que obviamente Bitcoin fue la punta del iceberg, nos mostró, surgió a partir de un emergente, a partir de la crisis subprime, y fue, digamos, totalmente disruptivo. Al principio, obviamente, fue una tecnología que muy pocos utilizaban. Con el paso del tiempo fue teniendo cada vez más preponderancia. Hoy en día es la principal criptomoneda de mayor capitalización de mercado. El 60% de todas las criptomonedas, un poquito menos, se transacciona en Bitcoin. Sigue siendo la más importante. Pero en realidad lo que también nos importa es lo que está atrás, que es justamente blockchain. Solamente cripto, pero ya esto, como les decía, se amplió. Tenemos conceptos, por ejemplo, de finanzas descentralizadas, si alguno escuchó, en relación a las finanzas tradicionales que se llaman TradFi. Las finanzas descentralizadas son básicamente lo que se busca es acercar productos que tenemos en las entidades financieras de forma tradicional, traerlas a blockchain y operar con distintos protocolos y aplicaciones descentralizadas se llaman, que justamente lo que no se busca, porque en realidad ya son protocolos que están funcionando, pero de alguna manera la intención es ofrecer a distintas personas la posibilidad de operar directamente con protocolos descentralizados. No voy a entrar mucho en detalle en ese tema porque es todo un mundo, pero en todo caso, si alguno tiene una duda, lo conversamos al final. Bueno, poco de historia de blockchain, aburrido, obviamente, aburrido, sí, pero como para que tengan un poco un pantallazo general desde un poco cómo empezó todo esto. Blockchain básicamente es un tipo de tecnología, ahora vamos a ver dentro de dónde está englobada ese tipo de tecnología, pero básicamente utiliza elementos de la criptografía. Por eso, un poco ahí en la presentación les dejo, son los principales hitos, la aparición del código hash, tema muy técnico, pero se los voy a explicar de forma resumida para que un poco lo entiendan, el cifrado de clave pública también, lo que es cifrado y descifrado, la infraestructura de clave asimétrica, es otro concepto que se utiliza en blockchain. Hubo ya a partir de 1980, 1990, la aparición de ciertas monedas digitales que, bueno, ya empezó a aparecer este concepto de monedas digitales, hubo intentos, de hecho hubo problemas de doble gasto, la misma moneda se podía gastar 2 veces, problemas de seguridad, problemas de centralización. Bueno, blockchain, a partir de la publicación del white paper de Satoshi Nakamoto, que es el fundador de Bitcoin, que no se conoce quién es, algunos lo atribuyen a un grupo de especialistas en criptografía que bueno, venían trabajando ya hacía bastante tiempo en lanzar una moneda, una criptomoneda.
con toda la tecnología atrás que es blockchain, pero muchos creen que es una única persona, pero en realidad hay muchas personas que piensan que fue a partir del trabajo de un conjunto de especialistas que obviamente llevó mucho tiempo. Bueno, ya con la aparición de Ethereum, esto cambió radicalmente. De hecho, se conoce al fundador de Ethereum, que es el segundo proyecto más relevante después de Bitcoin, por lo cual la persona más influyente hoy en día es el fundador de Ethereum, porque el fundador de Bitcoin no se conoce, por descarte, digamos. Bueno, poquito de historia, cuando escuchamos hablar de Web 3.0, tenemos la Web 1.0, 2.0 y 3.0. 1.0, si alguno recuerda, década del 90, sitios de lectura, no había mucha interacción, bastante poco dinámico, solamente podíamos leer un diario digital. Ya con la aparición de Web 2.0, que es lo que estamos viviendo hoy, básicamente tenemos sitios que son de lectura y de escritura, podemos interactuar, ya podemos escribir, generar contenido, ejemplo, las aplicaciones, las redes sociales, podemos incluso, hay personas que se dedican a crear contenido, ya es una profesión. Y ya con la aparición de lo que es Web 3.0, ya tenemos un tipo de Internet descentralizada, privada y segura. Hay una analogía que suelo de alguna manera comentar en charlas que me ha tocado dar en la facultad donde estoy, que no, creo que no se los dije, estoy en Blas Pascal, participo en eventos, charlas y distintos lugares donde me convocan, pero generalmente suelo dar el mismo ejemplo, que es esto de que en la web 1.0 uno era de alguna manera espectador, uno leía el contenido, en la web 2.0 uno pasó de ser espectador a actor. O sea, puede cumplir las dos funciones. La web 3.0 ya uno tiene la posibilidad de ser incluso dueño de ese contenido. Que generalmente el mejor ejemplo, comparando web 2.0 y 3.0, son las redes sociales. Si ustedes, por ejemplo, todos tenemos cuenta en Instagram, Facebook, o sea, alguno no tiene, pero si desaparece la empresa que está atrás, Meta, perdemos todo el contenido. En web 3.0, como la información se graba en blockchain, y esa información es independiente de la aplicación que estoy interactuando. En el caso que, por ejemplo, la aplicación desaparezca, yo sigo teniendo el contenido grabado en blockchain, por lo cual, ejemplo, podría importar mis publicaciones, mis contactos, y no estoy inventando un caso porque de hecho no hace mucho se lanzó la primera red social descentralizada, que es el caso de Lens Protocol. Si alguno quiere leer ese caso, una aplicación de Web 3.0, una red social descentralizada, Lens Protocol se llama. Es todo un ecosistema, Lens Protocol. Bueno, DLT, las tecnologías de registro distribuido, básicamente es la categoría más grande que tenemos dentro de blockchain, que básicamente la información no está en un único lugar, sino la información está de alguna manera almacenada en distintos lugares. Blockchain, ahora vamos a avanzar, blockchain es un tipo de tecnología DLT que justamente hace uso de herramientas de la criptografía. Esto es muy técnico, lo voy a pasar un poco rápido, pero más que nada para que les quede los conceptos principales que se utilizan en blockchain. A ver, primer parroquiar, cuando hablamos de blockchain no hay una única blockchain, hay múltiples. Blockchain, cada proyecto tiene su blockchain. Ahora más adelante les voy a comentar otros proyectos alternativos a Bitcoin, a Ethereum. Blockchain públicas, porque también tenemos el concepto de blockchain pública y de blockchain privada. Las privadas, obviamente, tenemos una empresa que nos habilita a desarrollar una aplicación, a acceder al contenido, acceder a la información que está guardada. Y en las públicas, básicamente, la información, ahora vamos a ver algunos de los principales beneficios, que es esto, que la información es trazable, es auditable, transparente. Eso lo vamos a ver ahora en unos minutos. Bueno, básicamente blockchain hace uso de técnicas de la criptografía. La criptografía básicamente busca proteger la información, proteger y asegurarla también, porque por un lado tenemos el cifrado, que lo que busca es proteger la información. En blockchain, ahora les voy a contar, si operamos de manera siendo custodio de nuestros propios fondos, está el concepto de billetera, de wallet. Las wallets básicamente lo que son, ahora lo vamos a ver, es un software que
nos permite crear una cuenta en blockchain, por así decirlo, como es como nos crea un home banking, nos crea una cuenta de un home banking en blockchain y nos permite operar. Pero básicamente la billetera utiliza técnicas de la criptografía para firmar las transacciones. Técnicamente la criptografía asimétrica, no vamos a entrar en detalles muy técnicos, súper aburrido hasta ahora. Los que somos, la mitad van a estar los duermos, así que voy a tratar de no entrar en ese detalle, sí mencionárselos. Y el tema del hashing, el hashing o funciones resúmenes, que básicamente lo que se busca, como les decía hace un ratito, es asegurar la información, la integridad de la información. Ahora, dos slides que siguen básicamente la diferencia entre el cifrado y el hashing. Son dos técnicas. El cifrado básicamente busca proteger la información. Generalmente el cifrado tenemos claves que son simétricas y asimétricas. Las simétricas utilizan una clave para cifrar y descifrar. El cifrado asimétrico utiliza un par de claves, una clave privada y una clave pública. En blockchain la clave privada se utiliza para firmar las transacciones, que eso lo hace la billetera. Y para verificar el origen de los fondos, en destino se verifica con la clave pública, que no hace falta conocer la clave privada del emisor, por lo cual cuando hablamos de confidencialidad estamos hablando que solamente el emisor conoce su clave privada. Es bastante técnico, pero en resumidas cuentas tenemos ese tipo que en blockchain se utiliza el cifrado asimétrico de dos claves, clave privada y clave pública, como les decía. Y la función en resumen es básicamente para agrupar las transacciones y no solo transacciones, porque ya en Ethereum podemos programar, incluso podemos desarrollar, podemos guardar programas. Básicamente se utilizan las funciones resúmenes para asegurar la información. Cuando hablamos de funciones resúmenes o hashing, desde lo más básico es esto obviamente aplicado a una cadena de texto, a un archivo, a una imagen, a lo que sea. Las funciones resúmenes básicamente lo que hacen es hacer un cálculo matemático que siempre es el mismo y genera un resultado. Obviamente, ahí un poco en la pantalla que les muestro a la derecha, fíjense en que tienen una palabra, aplican un cálculo matemático y les da un resultado. Si esa palabra cambia, automáticamente va a cambiar el resultado. El valor de salida va a ser otro. Por lo cual, en la medida que yo altero esa información de origen, el valor de salida me va a cambiar. Esto es muy importante para blockchain porque justamente la información que se guarda dentro de los bloques, la cadena de bloques, se aseguran con las funciones resúmenes. Ahora, hay un concepto que es un poco técnico, pero ya ahí a continuación les voy ahí está, dos slides más adelante. Bueno, blockchain conceptos. Esto no es nada novedoso, pero generalmente las definiciones abundan y algunas son un poco cross, son siempre las mismas. Esto del libro mayor distribuido, descentralizado, inmutable. Ahora más adelante tengo algunas características ahí que les voy a dejar, además de lo que se suele leer y buscar y que se suele presentar. Tenemos un tema muy importante que es el encadenamiento de bloques, que esto es lo principal dentro de blockchain. Como les decía, lo que permite asegurar la información es las funciones resúmenes, que ahora les voy a explicar con el slide siguiente, que es esto de los árboles de Merkle, que tiene nombre de Merkle, de Angela Merkel, pero acá es más fácil verlo con el ejemplo que contarles, nombrarles. Ya el nombre pierde, pero en realidad es bastante más sencillo de lo que parece. Bueno, tenemos por un lado los bloques encadenados. Cada bloque que se va generando. Cuando hablamos de cadena de bloques, pensemos en una base de datos distribuida. Cuando hablamos de base de datos distribuida, ¿qué quiere decir? Que no hay un control central, no hay un servidor central, no hay alguien que ejerza control sobre ese servidor, sino que el control se ejerce en todos los múltiples nodos. Ahí a la derecha tienen múltiples nodos, que son los participantes en la red. En blockchain tenemos distintos actores, distintas funciones. Más adelante les voy a explicar qué es la minería. Creo que ya, si alguno escuchó qué es la minería en Bitcoin, es un mecanismo de consenso, pero básicamente los participantes dentro de la red se llaman nodos, que básicamente tienen funciones de almacenamiento, de verificación, de transmisión de datos, de creación de bloques. Hay distintos tipos de nodos que se llaman ligeros de software,
que son las billeteras, nodos de almacenamiento y de verificación, que son los que justamente verifican las transacciones antes de guardarla en un nuevo bloque, y nodos que crean bloques nuevos. Pero esto piénsenlo en el sentido de que son bloques que se llena un bloque como si fuera una caja. Esto justamente ayer en una clase en la diplomatura de asesoramiento financiero, la mayoría no tienen un perfil tecnológico, les comentaba lo mismo, esto que cajas, piensen en una caja, se llena de transacciones, un montón de cosas, se cierra, se asegura con una función resumen, se hace un cálculo matemático que en todos los bloques se aplique ese mismo algoritmo, esa misma función matemática, se genera un resultado. La caja siguiente se va a llenar, va a ser un cálculo matemático, el mismo cálculo matemático, pero el primer valor que toma como entrada la segunda caja para asegurar la información es el valor del bloque anterior, que es un poco lo que está en imagen. Fíjense en que el hash de la primera caja, del primer bloque, generalmente el primer bloque se llama bloque génesis, es el bloque 0, digamos, bloque 1, 0, 1, no importa. Primer bloque. Bueno, la función resumen que se calcula en ese bloque automáticamente pasa a ser el valor de entrada de la segunda caja. Se cierra la segunda caja y toma en cuenta no solamente las transacciones que están guardadas en esa caja, sino la función resumen de la caja anterior. Y la tercera va a ser el mismo procedimiento, va a tomar el valor de salida de la segunda caja, que a su vez contiene la primera, y va a hacer un cálculo matemático, va a tomar el valor hash de la segunda caja y va a generar un nuevo cálculo matemático. Ese es el encadenamiento de bloques. ¿Qué quiere decir esto? Como les comentaba, como la información está distribuida y sincronizada en un montón de lugares, en un montón de equipos, que tienen una copia exacta de blockchain, si yo, por ejemplo, tengo 100 nodos, 100 equipos donde tienen la copia de la cadena de bloques, y de los 100 hay alguien que quiere modificar la información, porque se puede hacer, hay alguien que quiere modificar la información que ya fue confirmada en un bloque, que ya fue cerrada. Lo va a poder hacer. El tema es que a través del mecanismo de consenso que tiene blockchain, la información no se va a sincronizar porque, ¿qué pasa? Va a haber un bloque que va a tener la información modificada. ¿Por qué les digo la información modificada? Esto como les explicaba en el slide anterior. Si yo cambio un número en un bloque ya confirmado, automáticamente esa función resumen me va a cambiar. No va a ser la misma, va a ser otra. El valor de salida va a ser otro. Por lo cual, cuando yo modifico un bloque ya confirmado y que ya está sincronizado en un montón de lugares, un montón de nodos, en esos otros 99 nodos, como estoy dándoles en el ejemplo, básicamente la información va a estar de forma, por así decirlo, original en los 99 bloques y modificada en ese bloque que se hizo el cambio. Pero como en realidad yo necesito un consenso, necesito que todos los nodos se pongan de acuerdo para confirmar la información, ese cambio se va a rechazar. Y ahí está el hecho de la inmutabilidad. O sea, la información, si bien puede ser, históricamente puede ser modificada, no va a ser sincronizada con el resto de los nodos que tienen la copia exacta porque necesito un consenso mayoritario. Esto es como si fuera, de hecho ya lo adelanto, pues siguen en 2 slides más adelante, el consenso, cuando uno habla de mecanismo de consenso dentro de blockchain, es similar a una reunión de consorcio en un edificio. Ustedes son propietarios o no, tienen una reunión de consorcio en el edificio y ustedes van a ir a esa reunión y van a tener derecho a voto. Esto es lo mismo. El consenso en blockchain son nodos que tienen un software instalado. Ese software tiene codificadas ciertas reglas. Esas reglas permiten llevar a cabo acciones, tomar decisiones, y ese consenso se va a tomar entre todos los participantes de la red. Similar a una reunión de consorcio donde todos van a levantar la mano y van a decir estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, y necesitan un consenso mayoritario para tomar una decisión en una reunión de consorcio. Acá lo mismo. Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que está traducido en un programa que lo ejecuta un participante dentro de la red que se llama nodo. ¿Sí? Bueno, incentivos. Acá, obviamente, estamos hablando de nodos, participantes que verifican información, que la almacenan, que la transmiten, de funciones de creación de bloque. Bueno, es muy importante acá el tema de los incentivos, porque, a ver, voluntariamente puedo tener un nodo de verificación, pero si yo tengo una función de creación de bloque, que a mí me requiere un poder de cómputo, como en el caso de la minería,
o en el caso del staking o la prueba de participación me requiere yo deje bloqueadas ciertas criptomonedas, según sea la blockchain. Bueno, hay mecanismos de incentivo donde los usuarios que transaccionan pagan una comisión a la red y esa comisión se distribuye en el conjunto de participantes que forman parte de esa red o blockchain. Red blockchain es lo mismo. Bueno, árboles de Merkle, esto lo paso rápido porque si no, no vamos a llegar a ver lo más relevante. Básicamente acá es un ejemplo de las transacciones. Tenemos una transacción A, B, C y D. Se calcula un valor resumen de la transacción A y B. Eso, a su vez, se va generando un árbol donde se calcula un valor hash de la transacción A y de la transacción B. Para la C y la D se calcula otro valor hash, otra función resumen, y así hasta agrupar todas las transacciones. Parece complejo, pero en realidad piensen como en realidad se hace un cálculo, se junta. Se hace otro cálculo, se junta. Se juntan los dos cálculos hasta llegar a una función resumen en hash de todas las transacciones que están guardadas en ese bloque. Bueno, billeteras o wallet, básicamente son un software las billeteras que permiten interactuar con blockchain, como les decía. Las criptomonedas o los tokens, que no son lo mismo, no están guardadas en la billetera, sino están grabadas en blockchain. La billetera es un software que permite crear una cuenta en blockchain. A partir de, se escucharon la frase secreta o C-phrase, y permite operar con esa blockchain. Ustedes cuando crean una cuenta con una billetera van a tener lo que se llama address, que es un CBU. La analogía es un CBU. Un CBU dentro de una blockchain y es lo que van a utilizar para compartir cuando quieren recibir fondos. Y van a tener una símil contraseña de un home banking, van a tener una frase secreta que la billetera se la va a mostrar una única vez, la tienen que anotar, guardarla, no compartirla, y eso es justamente lo que le da la titularidad de sus fondos dentro de blockchain. Bueno, mecanismo de consenso ya les comenté, los dos principales, lo que es el proof of work o la minería, la prueba de trabajo. Acá requiero esfuerzo computacional, requiero de un hardware específico, requiero de mucho consumo de energía. Justamente Bitcoin utiliza la minería. Y por otro lado tengo el Proof of Stake o prueba de participación. Acá no requiero un poder de cómputo significativo, sino lo que requiero es bloquear una cierta cantidad de criptomonedas para poder cumplir una función de verificación. En Proof of Work, la función de creación de bloques se llama minero. En Proof of Stake la función de creación de bloques se llama validador. Son dos figuras distintas según el mecanismo de consenso que tenga la blockchain. Bueno, características principales y ya les dejo un poco principales blockchain que tenemos, públicas, y ya avanzamos con Ethereum. Bueno, descentralización, como les decía, tenemos la información. No hay un poder central, hay un poder distribuido en los distintos nodos, los participantes de la red. La información está distribuida en un montón de lugares donde se ejecuta el software de esa blockchain, que a su vez puede o no tener la copia completa de la blockchain, por lo cual la información está distribuida en un montón de lugares, no solamente en 1, 2, 3 lugares, sino en función a la cantidad de participantes que tenga esa red. Inmutabilidad, algo ya vimos, esto del hecho de que la información, una vez que se confirma el bloque, se aplica un cálculo matemático, son las funciones resúmenes, y ese cálculo matemático forma parte de la creación del bloque siguiente, por lo cual si quiero modificar información de un bloque confirmado, si bien lo puedo hacer, no lo voy a poder sincronizar con el resto de los nodos, justamente por el mecanismo de consenso que requiere un consenso mayoritario. Generalmente las blockchains más descentralizadas, con más cantidad de participantes, son más seguras, porque para hacer un cambio, requiero que ese cambio se impacte a partir de un consenso mayoritario, más del 51%, por lo cual las blockchains que son más concentradas, que tienen menos participantes, que cumplen funciones de almacenamiento, verificación, transmisión, como les decía hace unos minutos, ese tipo de blockchain tienden a ser menos seguras, pero más escalables, más rápidas, a diferencia de las más descentralizadas. Hay una relación inversamente proporcional. De hecho, hay un triángulo que se llama trilema blockchain, no importa esto para otro momento, pero básicamente la seguridad está de la mano de la descentralización justamente de la información.
Bueno, operaciones P2P, justamente uno de las ventajas, beneficios de blockchain es que permite hacer operaciones persona a persona sin necesidad de un intermediario. Con el solo hecho de conocer el CBU en blockchain, del address, se llama address, de la otra persona ya le puedo transferir fondos. Pseudo anonimato en el sentido de que yo en ningún momento me identifico en blockchain. Tengo creado una cuenta y asociado un address, que es un CBU, pero no, mi nombre no está en blockchain. Pero sí hay técnicas que permiten, de alguna manera, identificar a la persona. Ejemplo, si compró criptomonedas en una casa de cambio de criptomonedas, en un exchange de criptomonedas, hay posibilidad de rastrear esas y se suelen cometer errores a veces bastante tontos, a veces justamente con criptomonedas. Bueno, transparencia e información pública están de la mano. Básicamente, yo las transacciones que realizo en una blockchain pública son públicas y puedo consultarlas a través de lo que se llaman exploradores de cadena de bloques, que son sitios web que uno puede ir a consultar una transacción con distintos datos. Ejemplo, con la dirección, el address de una persona, o sea, de la mía, de cualquiera de los que estamos acá presentes, uno podría consultar la información y ver el estado de cuenta. Es como ver el estado de cuenta en blockchain, todos podríamos vernos el estado de cuenta de todos. Eso es uno de los principales beneficios. Auditabilidad en el sentido, auditabilidad y trazabilidad también están en tándem, van de la mano. Yo podría incluso hacer un traceo de una operación y ver las distintas billeteras por donde fue pasando. Y no solamente ver el estado de cuenta, sino justamente ver, ejemplo, como si fuera una ruta del dinero, pero de criptomonedas. Bueno, minería, premio por productividad. Esto lo menciono rápido porque veo que de tiempo estamos un poquitín ahí ajustaditos. Minería, Bitcoin. Bitcoin es la principal criptomoneda. Cuando ustedes escuchan criptomonedas, o sea, esto es así de sencillo. Criptomonedas, monedas criptográficas. La principal criptomoneda es Bitcoin. Bueno, Bitcoin utiliza como mecanismo de consenso la minería. Bitcoin es su propio banco central. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro del código de programación de Bitcoin ya están incluidas las reglas de emisión que tiene, digamos, los Bitcoin, la forma en que se van a emitir, cómo se emiten los Bitcoin cada vez que se crea un bloque, que en promedio aproximadamente cada 10 minutos se crea un bloque. Cuando se crea un nuevo bloque, el participante de la red, que se llama minero, que primero resuelve un cálculo matemático, porque todos compiten, por eso la frase premio por productividad, todos compiten. El primero que resuelve un cálculo matemático, que es encontrar un valor hash que cierra el bloque, ese minero recibe una recompensa. Y esa recompensa que recibe son Bitcoin frescos, digamos, como si Banco Central estuviera emitiendo billetes, lo mismo, pero acá lo está emitiendo el mismo programa, el mismo programa de Bitcoin. Y ese minero recibe como recompensa en su billetera nuevos Bitcoin. Bueno, eso ocurre aproximadamente cada 10 minutos, cuando se crea un nuevo bloque. Esa es la minería. Después hay términos más complejos de halving y demás, que es la reducción de la oferta monetaria de Bitcoin, que pasa cada 4 años. De hecho, en abril de este año pasó. Y bueno, eso es lo principal como para tener una idea de lo que es la minería. Bueno, como les decía, no existe una única blockchain, tenemos muchas. Acá les dejo las principales. Ethereum, ahora vamos a ver algo de Ethereum. Polkadot y Cardano. Polkadot arriba, la de la P, Polkadot, y la de la derecha, que tiene los puntitos azules, Cardano, son los fundadores originales de Ethereum. De hecho, se abrieron en un momento, cuestiones, digamos, no estaban de acuerdo en la finalidad que tenía Ethereum y fundaron sus propias blockchains, sus propios proyectos blockchain. Arriba a la derecha, amarillo y blanco, BNB Chain, que es de Binance, si alguno escuchó Binance. Solana, otro proyecto también importante, otra blockchain. Tron, la roja que el triangulito así medio invertido, y Polygon. Son los principales proyectos blockchain. Bueno, vamos al segundo bloque. Ethereum, ¿cómo estamos de tiempo? Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Siempre digo bien y estamos mal. Bueno, principales proyectos de blockchain. Tenemos por un lado Bitcoin. Como les decía, la finalidad de Bitcoin es ser una red de pago persona a persona descentralizada, sin intermediarios. Y Ethereum tiene otra finalidad totalmente distinta, al menos para lo que fue pensado. Ethereum fue pensado para ser una blockchain que permita realizar
que permita construir aplicaciones descentralizadas, se llama, que permita básicamente programar sobre esa plataforma. Ethereum es una plataforma, no es una criptomoneda. La criptomoneda de Ethereum se llama Ether. Y donde se ejecutan los programas se llama Ethereum Virtual Machine, EVM. Tema técnico, pero bueno, no. Bueno, Smart Contract, esto es algo que está bastante, está de alguna manera, se está escuchando cada vez más. El Smart Contract básicamente son programas que están construidos en una blockchain, están programados en una blockchain que automatizan ciertos derechos y obligaciones que tendría un contrato tradicional, pero que si se producen estas condiciones, si se producen ciertos valores de entrada, y obviamente se va a autoejecutar y va a terminar generando un valor de salida. Les doy un ejemplo muy sencillo. Pensando en lo que es, ahora les voy a contar lo que es tokenización. Si ustedes, por ejemplo, compran un token que representa una propiedad, ustedes pasan a ser dueños, no están así todavía, pero pasan a ser dueños de esa propiedad. Por lo cual, ustedes tienen, de alguna manera, derechos sobre esa propiedad. Bueno, a través de un smart contract, ustedes son tenedores de ese token que representa un porcentaje de una propiedad. Ustedes van a recibir, si esa propiedad, ejemplo, está alquilada, automáticamente la proporción que corresponde a esa cantidad de token que tienen del valor que recibe, que se cobra de la propiedad en alquiler. Eso es un ejemplo. ¿Quieren un ejemplo más así de lo tradicional que se sigue? Está en crecimiento y cada vez más con los security token. Security son básicamente los activos que son considerados valor, acciones, títulos, bonos, opciones, derivados financieros. Bueno, ustedes, por ejemplo, podrían comprar una acción que está tokenizada y podrían recibir los dividendos de forma automática a través de justamente de la posibilidad de un smart contract. O compran un título público, compran una ON y podrían recibir automáticamente el corte de cupón, el famoso corte de cupón que antes se cortaba el cuponcito. Bueno, hoy en día eso lo hacen las sociedades de bolsa cuando se cumple la fecha según el prospecto del bono, del título público de la ON. Pero básicamente el smart contract automatizaría esa acción. Los smart contracts son públicos, es decir, que cualquier persona los puede leer, obviamente si conoce de programación. Son de código abierto, esto que les decía, públicos, y una vez desplegados ya no se pueden modificar. Eso es un cambio súper relevante y de hecho tiene sus beneficios y su contra. ¿Cuáles sus beneficios? Uno puede leer un código y ver si, por ejemplo, tiene vulnerabilidades. La contra es que un hacker podría leer un programa y ver dónde están las vulnerabilidades. O bien, si ya se desplegó, habría que crear una nueva versión del smart contract para utilizarlo, y el anterior incluso podría seguir siendo, porque no se pueden borrar una vez desplegados los smart contracts. Rápido, aplicaciones descentralizadas, dApps, son aplicaciones construidas en blockchain, construidas en Ethereum, a diferencia de las aplicaciones tradicionales de las apps. Las dApps, las aplicaciones descentralizadas, están construidas, como les decía, en blockchain y se ejecutan en todos los lugares donde corre el programa de esa blockchain, por lo cual estamos hablando de aplicaciones que se ejecutan en múltiples lugares. Bueno, a ver cómo estamos estamos bien de tiempo, Brenda, ¿no? Yo me parece ya en 8 minutos debería ir redondeando, ¿no? Sí. Ahí hay una pregunta de Cintia. No sé si querés responder. Sí. Cintia, a ver. En el chat. Sí, ahí lo vemos. Las transacciones dentro de un bloque son de la misma naturaleza o podrían ser transacciones diferentes de diferentes orígenes. Las transacciones dentro de un bloque son de la misma o podrían ser transacciones diferentes de diferentes orígenes. Perdón, Cintia, si querés abrir micrófono no hay problema. Creo entenderte la pregunta, pero no sé si va a estar bien lo que te voy a responder. Si lo querés aclarar. No, si no... Cuando vos, gracias por responder, no. Vos dijiste, Luciano, que cuando llenabas un bloque con distintas transacciones, recién ahí se generaba ese bloque de la blockchain. Entonces mi pregunta es,
me cuesta entender un poco el concepto. Obvio. ¿Qué tipo de transacciones son? O sea, ¿son todas, no sé, transacciones de un banco o puede ser algunas de un banco, otras de un contrato, otras que tengan que ver, no sé, a eso me refería? Sí, creo que estaba orientada hacia ahí mi respuesta. A ver, si estamos en una blockchain que solamente tiene una función de pagos como la de Bitcoin, hoy Bitcoin ya permite hacer otras cosas, pero vamos a lo más primitivo de Bitcoin. Solamente va a tener transacciones, o sea, va a tener valores de entrada y de salida de una billetera desde y hacia otras. Eso es lo más natural en un bloque de Bitcoin. Pero si vamos a Ethereum, se van a guardar otras cosas también, no solamente transferencias, sino, por ejemplo, en el caso de las finanzas descentralizadas, yo si aporto liquidez a un protocolo y deposito criptomonedas, eso se va a grabar en blockchain. Si yo deposito y me van a dar a cambio un token, que es como un comprobante de ese depósito. Bueno, ahí se va a generar ese movimiento, eso lo va a hacer un smart contract. Si yo creo un NFT, también está bastante ahí ya hace tiempo, eso se va a registrar también en blockchain. Ya estamos en un estadio que ya no es solamente utilizar criptomoneda, token, sino que incluso hay valores que se tokenizan. Ejemplo, hay un sitio que es bastante nuevo, porque tiene una información impresionante de todo lo que es tokenización y sobre todo de securities. Hay un estándar de token, por ejemplo, que representan acciones o títulos y que incluso está avalado por la SEC. O sea, BlackRock y Templeton, por ejemplo, ya tokenizaron securities. Y esos tokens están grabados en blockchain, en Ethereum, en Polygon. No es algo que esté en desarrollo. Ya, por ejemplo, que es uno de los casos que les dejo al final. BlackRock, por ejemplo, hay un ticker que se llama BUILD, que representa deuda del tesoro. Y eso está grabado en blockchain. Y ahí básicamente cumple una función similar a una sociedad de bolsa sin estar la sociedad de bolsa, porque en realidad uno opera directamente con una aplicación. 7x24, a diferencia de una sociedad de bolsa que tenemos los horarios de mercado. Me fui, ¿no? Sí, te dije más de lo que veía. No, pero muchas gracias. Muchas Bien. gracias. Hay una pregunta de Luis. ¿Es realmente incorruptible la cadena de bloques con el avance acelerado de tecnología? ¿Puede surgir una nueva tecnología que pudiera falsificar las cadenas de bloques? Sí, no. Vamos a empezar por el no. No, en el sentido de que a mayor descentralización termina no siendo económicamente redituable para quien ataque producir ese ataque. De hecho, hay un cálculo de cuántos millones de dólares, billones o trillones son, que necesitarían para romperse la red de Bitcoin, que son varios presupuestos de Estados Unidos. Por lo cual, o sea, quien quiera atacar va a tener que invertir, van a tener que juntarse varios árabes y varios petroleros para romper la red de Bitcoin. Difícil que pase. Sí, porque con la computación cuántica. Con la computación cuántica es algo que incluso ya estuve un poco leyendo, porque me lo preguntaron de alguien de España, me lo preguntó si se viene trabajando en esto y tuve que leer un poco porque la verdad estaba ahí un poco con la misma duda, porque en realidad sí la computación cuántica podría romper todas estas técnicas de la criptografía, pero ya se está trabajando en técnicas anti computación cuántica, por así decirlo. Por lo cual, falsificar la cadena sí ya pasó, de hecho con Ethereum cuando hubo un fork que se produjo un hackeo de la red que había sido justamente bifurcada, un tema técnico, pero Ethereum Classic, y ahí se falsificó la cadena y de hecho hubo un robo de millones de Ethereum, de Ethereum que se creó nuevo, que era el Ethereum Classic, se llama. Por lo cual, depende de qué blockchain estemos hablando. La de Bitcoin es muy económicamente, poco redituable económicamente hackearla. Otras depende del grado de centralización o descentralización que tengan, depende cómo lo miremos. Bueno, criptomonedas y tokens no son lo mismo. Rápido se los comento. Las criptomonedas básicamente son nativas de la propia blockchain y básicamente se utilizan para pagar las comisiones de la red cuando los usuarios transaccionan. Los tokens en realidad son programas que están construidos en una blockchain que representan algo. A la derecha están, ejemplo, las monedas estables que representan, están atadas a dólares físicos. Es bastante complejo explicárselos por acá, pero básicamente tenemos una empresa que emite token cuando hay un tercero que deposita dólares en una cuenta bancaria. Por cada token que se guarda en una cuenta bancaria se emite un token de una moneda estable. Esas son las monedas estables, centralizadas porque lo emiten empresas.
Después están las descentralizadas, que DAI es un ejemplo. La que está abajo a la derecha. Bueno, vamos a hablar un poquito de tokenización y ya terminamos con la charla. Bueno, RWA es un concepto que apareció no hace mucho, que básicamente consiste en convertir activos de mundo real en blockchain, pasarlos a blockchain, que es algo que está bastante en crecimiento. Y es un tema que no llegó para ser un tema solamente del momento, llegó para quedarse, porque hay una serie de beneficios que tiene la tokenización que ahí algunos se los voy a contar al final. Bueno, a ver, esto es un diagrama general de un proceso de tokenización estándar, que la verdad cuando lo vi me gustó mucho porque simplifica bastante todo el proceso. Básicamente tenemos activos del mundo real, pensemos en cualquier cosa, o sea, pensemos en commodities, en tokenizar, ejemplo, el oro, que de hecho hay un caso que ahora se los voy a mencionar rápido. Tokenizar pasajes de vuelo, bueno, incluso hay fan tokens de clubes de fútbol. Y básicamente esos son los activos que tenemos hoy en el mundo real, por así decirlo, fiel al concepto. Por otro lado, vamos a tener una figura que es de verificación, de validación de eso que voy a estar de alguna manera, dependiendo de lo que esté haciendo, guardando, que es la verificación, que quizás se va a ver mejor con el caso de AgroToken, ahora cuando les cuente, de la tokenización de commodities. Básicamente yo voy a guardar un activo, voy a tener un activo subyacente, porque el token voy a emitir un token en una blockchain, pero voy a tener un activo subyacente, que puede llegar a estar guardado en un lugar o ser, por ejemplo, representar otra cosa, una propiedad intelectual. Si yo, por ejemplo, guardo un activo, guardo dólares en un banco, voy a tener una función de verificación que van a hacer los auditores, que van a verificar que por cada token emitido estén los dólares guardados en el banco. Ahí es muy importante la figura del auditor. Si yo estoy tokenizando la producción agropecuaria en un acopio, voy a tener una función que va a ir a verificar que esos granos estén guardados en el acopiador. Esa función no es menor y es muy importante porque si no, no se cumple con la condición de paridad de que por cada token emitido tengo guardado algo. Bueno, eso se va a grabar en blockchain y se va a generar un token que va a representar algo. Va a representar o dólares o una producción agropecuaria, un campo, una propiedad, lo que sea. Esto es en términos generales lo que es tokenización. Bueno, acá tenemos un gráfico les dejo un gráfico de un sitio que es este que les decía, que es un sitio bastante nuevo, pero que está en crecimiento y tiene información consolidada, un montón de proyectos, que se llama rwa.xyz, app. Y donde tienen clasificados los tipos de tokenización que actualmente hay en curso. Crédito privado, bueno, hay una blockchain privada que se llama, siempre me lo olvido, Provenance, y el producto se llama, no me acuerdo en este momento, pero básicamente es una plataforma de otorgamiento crediticio privado, no bancario, en Estados Unidos. Es privada justamente la blockchain porque hay datos crediticios de clientes que no pueden ser publicados. Es como si fuera una financiera que califica y otorga créditos, construido en blockchain. Hay varios proyectos en curso. Hay una que tiene la mayor capitalización, que es la blockchain de Provenance. Figure se llama la plataforma. Tokenización, lo que sigue es tokenización tokenización de deudas del Tesoro de Estados Unidos. Ahí, como les decía, BlackRock y Templeton ya tokenizaron valores, securities, a través de plataformas construidas en blockchain. Bueno, ahora es lo que sigue a continuación, que ahí les menciono cuáles son las plataformas que se están utilizando. Commodities, el caso del oro, también les voy a dejar un ejemplo de tokenización de oro que ya es bastante viejo. Y bonos corporativos que tienen bonos corporativos y otros activos. Y faltan datos de tokenización de real estate. Esta página está en crecimiento, pero es lo consolidado más importante que tenemos para ver. Bueno, ya vamos cerrando un poco la presentación. Tokenización, casos reales. Los dos primeros de arriba, la Tether es una moneda estable.
el signo peso azul es otra moneda estable que se llama USDC. La anterior Tether se llama USDT. Son monedas estables atadas al dólar que tienen una paridad 1 a 1. Cada token emitido representa un dólar físico guardado en un banco, en una entidad financiera. Cada token es una moneda estable, como les decía, es un token. No es una criptomoneda, es un token que está construido en una blockchain y que puede estar construido en un montón de blockchains y que incluso uno puede comprarlas para en lugar de tener dólares físicos, tener una moneda estable sin tener dólares físicos. Esa es una alternativa que en momentos de cepo y de restricciones cambiarias actualmente que tenemos en Argentina es bastante utilizado para incluso saltar ciertas barreras cuando hubo en su momento de compra-venta de dólares oficiales, de la moneda fiduciaria se dice. Paxgold es una tokenización del oro. Hay un token que representa el oro. Rental, Expiri y Realty son casos de tokenización de real estate. Son 3 nichos distintos. Rental compra una propiedad, la empresa, y la tokeniza y la ofrece a sus inversores. Experian trabaja con desarrollo inmobiliario, B2B, y Realty tiene algo de alquiler y algo de desarrollo inmobiliario, hasta donde recuerdo. Las 3 tienen un modelo de negocio parecido, o sea, uno no es que termina comprando o invirtiendo en la propiedad, sino que invierte en sociedades. Se firma un contrato digital, que básicamente uno es dueño de ese contrato, es accionista de esa sociedad. El caso de Realty, se crea una LLC en Estados Unidos, una sociedad que está avalada, digamos, tiene personería jurídica, uno compra acciones de esa sociedad y a cambio recibe tokens. Esa es, de momento, lo que es tokenización de real estate. Hay mucho ya dando vuelta, incluso Rental. Si alguno escuchó alguna noticia, hace poco Luis Scola, jugador de la selección de básquet, presentó y trajo el proyecto a Argentina, o Rental es español. Experian es un caso español, que de hecho hace poquito estuve ahí hablando con su fundador y me contó el proyecto. Ondo Finance y Securitize son proyectos de tokenización de valores, acciones, títulos, básicamente de fondos de inversión. BlackRock y Templeton ya crearon fondos tokenizados en Ondo y en Securitize. Y AgroToken es el primer caso de tokenización que tenemos de commodities. Y ya para ir cerrando, AgroToken, les cuento rápido, es tokenización de commodities, es un caso argentino que básicamente lo que se tokeniza en este caso es la producción de granos. El proceso no cambia, el productor cosecha los granos, se los lleva al acopiador, el acopiador emite documentación a favor del productor. El productor sube la documentación a la plataforma de AgroToken. AgroToken verifica que los granos estén en el acopiador. La documentación se transmite, se transmite la titularidad a AgroToken, y AgroToken emite por cada tonelada de soja, trigo o maíz, dependiendo del grano, emite un token. Y ese token ya automáticamente el productor lo tiene a disposición y es negociable. Lo puede transmitir, lo puede vender, incluso hay una tarjeta permite consumir y convertirlos puede utilizar como una tarjeta de débito o crédito común. Y incluso el productor tiene acceso a la cotización online de esos granos, porque obviamente la cotización eso va cambiando de esa producción de granos que está copiada. Incluso podría destokenizar, volver para atrás y volver a recibir esa documentación que se le entregó a AgroToken. Que el proceso no cambia, lo único que acá se agrega es una función de AgroToken, se agrega un nuevo jugador que de alguna manera lo que hace es emitir token cuando el productor entrega la documentación que recibió del acopiador o del agroexportador. Tokenización de real estate, algo les comenté hace un ratito, pero básicamente lo que se termina, la imagen es bastante representativa, esto de dividir en partes, de fraccionar una propiedad y uno es dueño de una propiedad. El proceso es un poco más profundo, en realidad lo que se tokeniza son las sociedades hoy en día. ¿Sí, Brenda?
Luciano, discúlpame que te interrumpa, sé que igual ya estás terminando, pero hay una pregunta de Luis Sí, ahí está. en el chat. No he visto. Sí. No, esa la respondí. Sí, la respondí. Si realmente Cierto, es verdad, discúlpame. No, está bien. Gracias por el aviso, pero sí. Pues lo tengo abierto ya, lo miro reojo, pero sí. Bueno, a ver. Tokenización, otros ejemplos. Pagos y transferencias internacionales, tenemos Ripple, XRP, es un proyecto, uno de los principales en capitalización de mercado incluso. Temon, las CBDC, son monedas digitales emitidas por bancos centrales. Hay varios bancos centrales en todo el mundo que ya tienen en curso estos, que son básicamente emitir sus monedas en blockchain. Incluso en Brasil hay un proyecto piloto ahí del Real Digital. Y varios países ya tienen, de hecho ya hay algunos creo que ya han lanzado, no sé si en China, pero hay varios países que están en piloto, pero creo que hay algunos que ya lanzaron sus monedas construidas en blockchain. Entretenimiento, Engine Coin y Decentraland son proyectos vinculados con entretenimiento, juegos. Salud, se está utilizando blockchain para los historiales médicos. Hay dos casos que, bueno, uno es más conocido que otro, el caso de MedRec. Y bueno, Patientory, que bueno, no lo conozco tanto, MedRec lo conozco un poco más, que es para el almacenamiento de historiales médicos. Cadena de suministro, IBM Food Trust y VeChain son dos ejemplos de aplicación de blockchain en cadena de suministro para el seguimiento de productos, por ejemplo. En energía, también tema para financiamiento de proyectos, Power Ledger y L03 Energy. Deportes, NFTs para acceder a beneficios de clubes. Y obras de arte, para tokenizar obras de arte, básicamente una obra de arte se fracciona y uno puede comprar una porción de una obra de arte. Ejemplos ahí de plataformas, ArtRay y Freeport. Y para ya cerrar la charla en punto, un relojito, en punto. Beneficios que tiene la tokenización, y ya cerramos con esto. Tema muy importante, liquidez en activos y líquidos. Si uno quería comprar una propiedad, invertir en una propiedad y tener los rendimientos que tenemos en real estate, uno necesitaba un capital importante. Con la tokenización uno podría comprar un token que representa una porción chiquita de esa propiedad y en realidad con mucho menos dinero podría obtener el mismo rendimiento de haber comprado, por ejemplo, una propiedad. Uno podría diversificar incluso su inversión. Menores barreras de entrada, en el sentido, esto que les decía, está en tándem con lo anterior. Uno podría, con poco capital, acceder a un rendimiento de un activo que es habitual. Esto es ganar de los dos lados, porque el inversor pequeño puede acceder a un rendimiento de un activo conocido, ejemplo en real estate, y para el desarrollador inmobiliario se hace de más fuente de financiación y todos esos activos que son ilíquidos o de más difícil entrada, ya las barreras de entrada son menores. Democratiza la inversión, cualquier persona en cualquier lugar del mundo podría llegar a invertir sin necesidad, digamos, de estar físicamente en un lugar, podría hacerlo desde cualquier lugar. Operaciones 7x24, en la tecnología blockchain las plataformas operan 7x24, no como los mercados financieros que son tienen un horario financiero, acá en Argentina de 11 a 5, y después no se puede operar en el mercado. Acá tenemos operaciones 7x24. Trazabilidad de operaciones, ejemplo en cadena de suministro, si uno quiere hacer el seguimiento a un producto, a un alimento, a una patente, lo que sea, uno puede tener, como la información está grabada de forma inmutable en blockchain, uno puede hacer el seguimiento de ese producto, por ejemplo. Y transparencia, cualquier persona podría consultar los movimientos que están ocurriendo en esa blockchain. Ejemplo, uno podría consultar la cantidad de tenedores que tienen, la cantidad de compradores que tienen los tokens de una propiedad de real estate, por ejemplo. Y podría ver si esos tokens fueron transferidos, si fueron conservados originalmente. Bueno, es una gran ventaja. Y terminamos. No todas las amenazas hacen ruido. Algunas crecen silenciosamente, incluso en sistemas que parecen protegidos. El phishing, el ransomware o la IA maliciosa no siempre son el primer síntoma, muchas veces son la consecuencia. Por eso, la verdadera fortaleza está en detectar vulnerabilidades antes de que se conviertan en un problema. Con una visión de negocio, la ciberseguridad deja de ser solo reacción para transformarse en prevención estratégica.
En BDO somos especialistas en fortalecer, mitigar y asegurar la continuidad de tus operaciones, acompañándote en cada decisión crítica para construir una organización ciberresiliente. Cuando una empresa cuida su salud corporativa, evoluciona con confianza hasta alcanzar su inmunidad digital. BDO Cyber, la fórmula perfecta entre visión de negocio y defensa digital.